Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Quisiéramos extenderle una cordial bienvenida a todos ustedes en este culto de oración a nuestro Dios. Quisiera dejar con ustedes este pensamiento de la palabra de Dios. Esta cita la encontramos en Santiago capítulo 5 versos 7 y 8 y dice de la siguiente manera: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Sean todos bienvenidos y ahora gocémonos en la alabanza a nuestro Dios. Sopla en mí.
Feliz sábado, hermanos. Qué gusto me da estar aquí en un sábado más para alabar y adorar a nuestro Dios. En el pasado, cuando Jesús estaba listo para subir al cielo, Él prometió a los discípulos su Santo Espíritu. Y en el Pentecoste, el Espíritu Santo descendió. Y hoy es increíble cómo estamos pasando por momentos de crisis, una pandemia en todo el mundo, gentes enfermas. Aquí con nosotros experimentamos un tornado donde podemos mirar mucha gente perdiendo sus casas, sus hogares, mucha gente sin trabajo, con problemas financieros, pero aún así, a través de este Santo Espíritu, podemos sentir la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos habla y nos dice: aquietai-vos, yo estoy contigo. El Espíritu nos dice: lee, búscame en la palabra. Y cuando leemos la palabra, sentimos la paz que Dios nos da. Dios no nos ha abandonado, Él está aquí con nosotros. Y Él tiene mucho más para nos dar. Él está listo para darnos la lluvia tardía. Pero Él quiere que nosotros estemos preparados, que moldemos nuestro carácter para sermos más semejantes a Él. En San Juan 5:32 nos dice que el Espíritu Santo solo se va a descender a los obedientes. Y es esto que Dios está esperando de nosotros, que buscamos a ser más semejantes a Él. Ahora vamos a seguir con el canto de alabanza, la segunda estrofe, y entregamos a nuestro Dios todo nuestro ser para recibirmos la lluvia tardía que Él está listo para mandarnos. Santo Espíritu desciende, el Consolador y amigo, ven y tócame otra vez. Santo Espíritu manda tu poder, que se escuche tu voz, tu palabra, oh Dios, cambia mi corazón. Santo Espíritu, oh, Te pido que inclines tu cabeza, humíllate ante tu Dios y vamos a orar. Vamos a buscar a Dios en oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por el poder estar frente a tu presencia, buscándote en espíritu y en verdad. Señor, que estos cantos de alabanza que se han entonado lleguen hasta tu trono de gracia. Nos han llenado el corazón, han preparado el camino para escuchar tu palabra en esta mañana. Señor, dentro de tu pueblo hay mucho clamor, hay mucha necesidad, hay enfermos, hay personas que, Señor, están sufriendo por causa de desastres naturales o por enfermedades como esta pandemia que nos está azotando. Señor, extiende tu mano de amor, sálvanos, cura a tu pueblo. Padre, también te rogamos que tú prepares nuestro corazón. Queremos recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía del poder de tu Santo Espíritu. Trabaja en nuestros corazones y permite que podamos ser obedientes
a tu palabra. Te rogamos una bendición especial en esta hora por el pastor Jorge Quintiana, tu siervo que has escogido para traer tu palabra. Que, Señor, lo que Él hable nos mueva, porque sea hablado por el poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos estas cosas en los méritos sagrados de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Probar y ver. Historia de hoy. Una fiesta para las primicias. La comunidad de agricultores adventistas que viven en la ciudad de Mamboré, al oeste de Paraná, llegó a esta región alrededor del año 1946. Desde entonces se ha mantenido una tradición iniciada por estos pioneros: la consagración a Dios de todas las cosechas. Para marcar esta costumbre sagrada, procedente de la gente de Israel, de cuando ellos realizaban las fiestas conmemorativas, los agricultores de Mamboré crearon la fiesta de las primicias, que se celebra el primer sábado de mayo. Al inicio, la idea era realizar solamente un culto de agradecimiento entre las familias que participaban en la iglesia de Mamboré Sitio, con el objetivo de agradecerle a Dios los buenos resultados de la cosecha anual. La época escogida para la realización de la fiesta coincidía con las primeras cosechas, y por eso se le llamó Fiesta de las Primicias. Este simbolismo de entrega de las primicias está relacionado al concepto de mayordomía cristiana. Es la actitud de aquel que acepta a Cristo como su Señor, recorre sus caminos y también actúa como administrador de los asuntos de Dios aquí en la tierra. Hace 17 años se realiza la fiesta en la iglesia de Mamboré Sitio, donde más de 3.000 personas celebran la consagración a Dios de sus vidas, sus talentos, su tiempo y sus bienes. La programación se inicia el día viernes, con la realización de un culto en la histórica iglesia de Mamboré Sitio, donde solamente participan los habitantes de la región. Además de los agricultores, la pequeña iglesia rural recibe invitados especiales, que serán parte de la programación de la gran fiesta espiritual que ocurre al día siguiente. Cuando leemos este texto, we learn a very simple principle. En la mañana del día sábado, una multitud procedente de distintos lugares del país ya recorre el lugar, reviviendo las grandes caravanas que se reunían en la época de los pioneros. En la gran carpa montada especialmente para la fiesta, se reúnen todos los participantes con un solo espíritu de adoración a Dios. El programa de ese día está pensado especialmente para que cada participante se involucre con el significado de la fiesta y pueda llevar a sus casas, iglesias y familias una actitud de lealtad como fiel mayordomo de Dios. El momento más destacado de la fiesta ocurre cuando, de forma simbólica, las familias se reúnen para llevar hasta el altar del Señor los primeros frutos de la tierra. Cada familia selecciona lo mejor de su cosecha para representar su actitud de fidelidad con Dios y de forma muy organizada, en profunda reverencia, ingresan por el centro de la carpa, otorgándole a la ceremonia un lindo significado en esta celebración espiritual. No todos los que asisten a esta celebración son agricultores, pero todos son llamados a traer las primicias de las bendiciones recibidas a través de los diezmos y otras ofrendas. Esta es la manera que tenemos para reconocer que aquello que recibimos no es fruto del azar, sino de la providencia soberana de Dios. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. En este video te mostraremos cómo puedes ser fiel a través de tus diezmos y ofrendas de una manera mucho más rápida
segura y sencilla. Lo único que necesitarás es tener a la mano una computadora y conexión a internet. Te mostraré lo sencillo que es. Una vez en nuestro computador, entraremos a la aplicación de internet y teclearemos la dirección www.iglesiadelacomunidad.net. Una vez que te asegures de estar en la página de nuestra iglesia, verás que en la parte superior podrás encontrar una barra de herramientas en la que empieza con Inicio, Nosotros y Donaciones. Pica en Donaciones y se desplegará un menú. Ahora selecciona Diezmos y Ofrendas. Enseguida se abrirá una página como esta, en la que veremos diferentes opciones, empezando por diezmos. Selecciona el recuadro verde y digita la cantidad referente a tu diezmo. En la parte inferior podrás encontrar algunos otros rubros como presupuesto de iglesia, construcción pro templo, servicio a la comunidad o jóvenes. Si deseas hacer alguna aportación, digita el número en el recuadro verde. Yo quiero aportar a la sección de música también, por lo que pondré $30. Finalmente, en la parte inferior, donde dice Total, ahí podremos ver la cantidad total de nuestra transferencia. Daremos el botón de continuar. En caso de no haberte registrado anteriormente, da clic en registrar. Automáticamente se desplegará un menú. Escribe tu nombre completo, tu apellido, tu dirección de email, tu dirección. Al presionar este botón, se desplegará un menú con todos los estados. Y finalmente deberemos de poner una contraseña con la cual podremos iniciar sesión. Esta deberá de estar conformada por 8 caracteres, entre los que deberá de haber mayúsculas y minúsculas, y también números y caracteres alfanuméricos como coma, punto, guión y guión bajo. Ahora que nos hemos registrado, iniciamos sesión. En este menú deberemos de registrar nuestra tarjeta de crédito. Daremos clic en Nueva tarjeta y llenaremos todos nuestros datos. Recuerda ponerle tu nombre completo tal y como aparece en tu tarjeta de crédito o débito. Escribe los 16 números de tu tarjeta que se localizan en la parte frontal de la misma. La casilla CVV se refiere al número de seguridad de tu tarjeta, el cual se localiza en la parte posterior de la misma. Una vez que hemos llenado todos los datos, damos Submit y en la parte inferior derecha encontraremos un botón que dice Continuar. Y finalmente nos presentará una página donde podremos ver la cantidad o los montos de la transferencia. Para finalizar nuestra transacción, buscamos el botón que se encuentra en la parte inferior derecha, damos clic y hemos concluido con este proceso. Listo, ahora podrás realizar este proceso de una manera mucho más rápida y sencilla. Si tienes algún problema, no dudes en comunicarte con nosotros. Bendiciones. Yo no sé ustedes, querida iglesia, pero uno de los anhelos más profundos de mi corazón es ser lleno del poder del Espíritu de Dios. Cuando pienso en el Espíritu de Dios me remonto al pasado, cuando aquellos discípulos ordinarios de pocas letras
Algunos ni siquiera con mucha educación eran capaces de pararse frente a una multitud y con una sola predicación, con el poder del Espíritu Santo, trastornar el corazón y arrebatarle de las garras del enemigo almas preciosas para el Señor. Yo no sé ustedes, pero yo añoro el día glorioso donde nuestra iglesia, podemos hablar de tantas iglesias, pero nuestra iglesia tenga el mismo poder que tuvo Juan y Pedro al presentarse allí delante de aquel pobre mendigo que mendigaba por 40 años. Y decirle, míranos a los ojos, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Cuán glorioso será el día que la iglesia tenga ese tipo de poder. Mi corazón también se remonta al futuro, a la lluvia tardía. Porque ciertamente en la lluvia temprana el Espíritu Santo se derramó con poder y el mundo conoció el Evangelio de Jesús. Pero más grandes cosas sucederán en la lluvia tardía. Uno de los anhelos más fervientes de la iglesia, una de las necesidades más eminente y urgente de la iglesia es el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha derramado todavía el Espíritu Santo con el poder que se derramó en el Pentecostés? Y de eso en esta mañana quiero hablarte. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y ores conmigo. Y hoy le puedas decir al Señor, Espíritu Santo, desciende en mí. Obra en mí, transfórmame, cámbiame, hazme una nueva criatura. Dios tiene ese poder para hacerlo si tú se lo pides. Inclina tu rostro para orar conmigo. Padre eterno, tu Santo Espíritu es la necesidad más urgente de mi vida, pero también de la vida de cada persona que nos está mirando hoy a través de las redes sociales. No importa si te conocen o no te conocen, la más grande y urgente necesidad de su vida no es un plato de comida, no es un techo, es el descenso del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. Es por eso, Señor, que hoy clamamos la oración que un día David oró ante tu presencia. Oh Dios, así como el siervo clama por las corrientes de agua, así clama el corazón mío por tu Espíritu Santo. Llena a tu iglesia, llena a cada persona que nos está mirando con el poder de tu Santo Espíritu. Que el mensaje de esta mañana haga eco en nuestros corazones y nos ayude para prepararnos para recibir la lluvia tardía. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Encontré una nota maravillosa que quiero compartir con ustedes. Está en el libro de Evangelismo, página 508, y dice así: el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo, buscarlo, orar por Él, creer en Él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Una de las más grandes anhelos del cielo es darnos el poder de su Santo Espíritu. Dios desea darnos el poder de su Santo Espíritu. Es más, el anhelo ferviente del apóstol Pablo. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15, él dijo lo siguiente. Esta fue la oración para la iglesia primitiva y para la iglesia de hoy en día. Por causa de esto doblo mis rodillas ante el acatamiento del Padre, de quien tomo su nombre toda familia en los cielos y sobre la tierra, para que os conceda según las riquezas de su gloria, que sean firmemente corroborados con la acción de su espíritu en el hombre interior,
En otras palabras, el anhelo del apóstol Pablo para la iglesia era que el Espíritu Santo en el hombre interior pudiera obrar poderosamente. El anhelo mío en esta mañana, querida iglesia que me escucha, es que el Espíritu Santo también pueda obrar en nuestra vida con poder. El deseo ardiente de mi corazón es que Él pueda rebosar y llenarte con su presencia. Pero la pregunta que muchos se hacen hoy en día es si Dios está dispuesto a darnos su Santo Espíritu, si está esperando para darnos su Santo Espíritu, si Pablo oró para que la iglesia pudiera recibir su Santo Espíritu. ¿Por qué es que entonces hoy la iglesia languidece de poder? ¿Por qué es que hoy no tenemos el poder para predicar mensajes que lleguen y toquen el corazón de muchas personas? ¿Por qué es que a veces nuestras palabras son como metal que resuena y címbalo que retiñe? La respuesta es simple. No hemos recibido o no hemos sido capaces o hacemos resistencia a la lluvia temprana. Tal vez tú me digas, pastor, pero ya la lluvia temprana pasó. La lluvia temprana pasó en el Pentecostés. Y ciertamente, teóricamente, esto es correcto. Históricamente es correcto. Sí, la lluvia temprana pasó en el Pentecostés. Y la lluvia tardía un día pasará antes de la venida de Cristo en el pueblo de Dios, cuando el poder del Espíritu Santo se va a manifestar con todo su esplendor. Pero el problema es que tú no eres historia. Tú eres gente. Tú eres alguien que está hoy en día presente. Tú eres experiencia. Y para que el Espíritu Santo pueda derramarse con poder como lluvia tardía en tu vida, primero tienes que recibir cada día la lluvia temprana. Esa lluvia temprana es la obra del Espíritu Santo cada día en tu corazón. Tal vez tú me digas, pastor, ¿y cuál es la lluvia temprana? Déjeme darte una definición simple de lo que es la lluvia temprana. Es el primer trabajo que el Espíritu Santo realiza en el corazón humano cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada en el corazón y es obedecida. Es el primer trabajo que el Espíritu Santo realiza cuando tú oyes las palabras de la palabra de Dios. Es el primer contacto que el ser humano tiene cuando oye las buenas nuevas del Evangelio y el Espíritu Santo obrando en esa persona empieza a trabajar. Eso es la lluvia temprana. Entonces, ¿cuál es la lluvia tardía? La lluvia tardía es el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Es el derramamiento del Espíritu Santo que exaltará a Cristo y a este crucificado para la madurez de los frutos en la vida del creyente, que será manifestado con poder por el Espíritu Santo en toda su plenitud, para que el mundo que vive en oscuridad pueda conocer las buenas nuevas del Evangelio. Pero solamente esa plenitud del Espíritu llegará a tu vida cuando realmente hayas recibido y estés listo para recibir la lluvia temprana. La palabra de Dios, Jesús nos dice cuál es la lluvia temprana. Si me acompañas a Juan capítulo 16, versículos 7 al 8, dice la palabra de Dios así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os enviaré. ¿A quién enviaré? Al Espíritu Santo. ¿Quién vendría? El Consolador, el Espíritu Santo. Y noten el versículo 8 lo que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El primer trabajo del Espíritu Santo Jesús lo definió aún antes de que Él viniera como Consolador. Él dijo que cuando el Espíritu Santo viniese sobre la tierra, convencería al mundo de pecado. Cuando tú eres convencido de tu pecado, te das cuenta que eres un miserable pecador y que no hay nada bueno en ti. Saben que muchas personas hoy en día me dicen, pastor, yo no necesito ir a la iglesia porque realmente yo no soy malo. Realmente yo soy un buen ciudadano. Realmente yo vivo decentemente.
Pero no hay nada en este mundo que te pueda quitar las manchas de tu pecado. Pecado no es exactamente lo que tú haces. Lo que tú haces es el resultado del pecado. Pecado es quienes somos. Nos hemos convertido pecado. Y cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, en ese primer trabajo, cuando oyes la palabra de Dios, lo primero que te hace es que te convence de pecado. Y cuando te convence de pecado, te das cuenta que la dependencia en tus propios méritos no sirve para nada. Te das cuenta que tu justicia es como trapo de inmundicia. Te das cuenta que tus talentos en el mejor de tus días sigue siendo un miserable pecador. Te das cuenta que estás destituido de la gloria de Dios. Y empiezas a desesperarte. Y cuando te desesperas, entonces se crea en ti una necesidad por el Salvador. Tú no vas a tener nunca la necesidad de conocer a Jesús y rendirle tu vida a Jesús a menos que entienda que eres un pecador. Y el Espíritu Santo en su primer trabajo, en la lluvia temprana de tu vida, te convence que eres un pecador. Y cuando te convence que eres un pecador, entonces te convence de justicia. Y al convencerte de justicia te das cuenta que solamente eres justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que solo a través de Jesús, por medio de su gracia, solo puedes ser salvo y obtener la vida eterna. Y por último te convence de juicio. El primer trabajo del Espíritu Santo es convencerte que hay algo mal en tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes todos los días cuando se levantan, se analizan sus propias vidas y se preguntan si realmente hay algo mal en su vida. ¿Te has preguntado, querida persona que me estás mirando a través de estas redes sociales, qué tengo que cambiar yo para que el Espíritu Santo se derrame en mi vida? ¿Qué cosa tengo que mejorar? Ese primer trabajo de llevarte a la dependencia de Dios es la lluvia temprana que es dada y ejercitada en tu vida cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada y obedeces y el Espíritu Santo entonces trabaja en ella. Ese trabajo de la lluvia temprana del Espíritu Santo solo se puede lograr cuando estás dispuesto a obedecerle. Y la plenitud de la lluvia tardía, de la que esperamos recibir todos nosotros, tener el poder, tener la capacidad de hacer milagros, tener la capacidad de llevar miles de personas a los pies de Jesús, tener la capacidad de levantar a Cristo como nunca antes, solo se va a lograr en la lluvia tardía cuando primero hayas recibido la lluvia temprano. Permítanme decirles una ilustración tonta. Dicen por ahí que las ilustraciones tontas son a veces las que mejores enseñan. Imagínense ustedes que yo voy ahora a Home Depot o a Lowe's y compro los materiales para hacer un techo. Y construyo un techo, le pongo los chingos, le pongo todo, armo el techo. Y voy a donde está un arquitecto, un ingeniero o un builder y le digo, mira, en este terreno vacío quiero que me coloques el techo. Y él me va a decir, pastor, yo no puedo. Y yo lo miro y le digo, pero no te preocupes, si es una cuestión de dinero, no te preocupes, yo te voy a pagar. Tú no tienes que preocuparte por dinero, yo te voy a pagar. Lo único que quiero es que en este terreno vacío me coloques el techo. Pastor, yo no puedo colocarle el techo, pero te suplico que por favor lo hagas. Si tú quieres, puedo pasar un tiempo contigo, te ayudo en tu casa. Dime qué tú quieres que yo haga, pero por favor colócame el techo. No puedo colocarte el techo. Y la pregunta es, ¿por qué no puedes colocarme el techo? Porque tú no puedes colocar el techo primero si antes no tienes un fundamento, no tienes columnas y no tienes paredes. El techo es lo último que se pone en una casa. La lluvia tardía es lo último que va a pasar en la vida del cristiano.
La lluvia temprana son las columnas, son las paredes, es el cimiento que diariamente el Espíritu Santo trata de alcanzar en tu vida a través de la obediencia de la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes les ha pasado que han ido día tras día a la iglesia y hablamos mucho de la lluvia tardía y Señor, mándanos la lluvia tardía, oramos por la lluvia tardía, ayunamos por la lluvia tardía, hacemos semanas de oraciones por la lluvia tardía y la bendita lluvia tardía nunca llega. Simplemente queremos que Dios coloque el techo, sin ni siquiera levantar las paredes y las columnas, que es el primer trabajo de la lluvia temprana por el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo no podemos recibir la plenitud si no permitimos al Espíritu Santo que realice ese primer trabajo de convencernos de nuestros pecados? Y cuando estoy hablando de pecado, no estoy hablando de adulterio, no estoy hablando de homosexualismo, no estoy hablando de prostitución, que pueden estar clasificados entre pecados. Estoy hablando de pecados como el orgullo, como hablar vanidades, como ser terco, como ser egoísta, como ser mentiroso, como no importar lo que Dios piense. Cuando el Espíritu Santo está tratando de trabajar en mi vida, la Biblia dice que Él primero tiene que convencernos de nuestros pecados, convencernos de nuestros pecados, de mis pecados, de tus pecados. Y cuando te convence de pecado te lleva a Cristo y Cristo te justifica. Y cuando te justifica, entonces el carácter de Cristo empieza a reflejarse en tu vida y llegas en algún momento a obtener la plenitud del carácter de Cristo y a la misma vez recibir la lluvia tardía. Hay una ilustración y quiero ilustrártela en esta mañana, de un esposo y una esposa que discuten y tienen un malentendido. Déjeme hacerle una pregunta a todos ustedes que nos están mirando a través de las cámaras. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han discutido con su esposa o su esposo? Algunos de los que estamos aquí firmando levantan sus manos, pero yo estoy seguro que todos hemos en algún momento discutido o tenido algún problema con nuestros cónyuges. Y si tú dices que no has tenido ningún problema, de dos una, o eres un mentiroso o sencillamente eres dominado por la otra persona y realmente por eso no discuten. Pero en la familia donde hay dos seres que piensan diferente, que ven las cosas diferentes en algunos momentos, va a haber dificultades porque pensamos diferente. Claro que van a haber problemas. Es por eso que el apóstol Pablo dice, hablándoles a la familia, dice, airados, pero no pequéis. Es por eso que el apóstol Pablo dice a las familias, dice, no se ponga el sol bajo su enojo. Porque mientras vivamos en este mundo cargando la naturaleza pecaminosa, claro que van a haber malos entendidos. Claro que vamos a desentendernos. Ahora miren la ilustración. Llega la noche, esposo y esposo desentendidos. Y como están desentendidos, uno se acuesta de un lado y el otro se acuesta del otro lado. Y ahora viene el trabajo del Espíritu Santo con su primera obra de la lluvia temprana. Y el pobre Espíritu Santo va a donde está el hombre. Y el Espíritu Santo va a donde está Pablo, y uso el nombre de Pablo. Y le dice, Pablo, pídele perdón a tu esposa, la heriste. Y Pablo dice para dentro de sí, oyendo la voz del Espíritu Santo, pero ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Yo no le hice nada. Ella es la que debe pedirme perdón. Pablo, mira, está llorando, está allí tirada en la esquina de la cama. Por favor, pídele perdón. No, yo no le voy a pedir perdón. Yo no hice nada. Ya que no puede convencerlo, el pobre Espíritu Santo ahora va a donde está Juanita. Juanita, ve a donde está tu esposo. ¿Por qué? Pídele perdón. No, yo no le voy a pedir perdón. Él fue el que me gritó.
Él fue el que me hirió, él es el que tiene la culpa. Yo no hice nada. ¿Ven el dilema con el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo, el pobre Espíritu Santo, vuelve a donde está Pablo y le dice: creo que Juanita no te va a perdonar. Por favor, ve y pídele perdón. No, ¿cómo crees? Sí, yo grité, pero ella fue la que estaba haciendo algo malo. Por eso es que yo hice lo que hice. Si no, no lo hubiera hecho. Además, si le pido perdón, después se acostumbra a que yo tengo que pedirle perdón siempre. Y así se pasa por largo rato. Y el pobre Espíritu Santo viene para aquí, viene para allá y no convence a nadie de pecado. Lo interesante es que al siguiente día van ambos a la iglesia, y cuando llegan a la iglesia piden a Dios que derrame la lluvia tardía sobre sus vidas. ¿Qué lluvia tardía va a derramar Dios sobre ellos? Si el primer trabajo que Dios quería hacer con ellos a través del Espíritu Santo no estaba pasando, ¿qué techo quiere que Dios ponga cuando no hay columnas, cuando no hay paredes, cuando no hay cimientos, cuando no has dejado que el Espíritu Santo trabaje en tu vida? Recuerdo cuando Jesús fue bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado, pasó algo sumamente interesante. Quiero que vean conmigo este ejemplo en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Un día en que todos acudían a Juan para que lo bautizara, Jesús fue bautizado también. Y ahora noten algo sumamente, querida iglesia. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Piensen lo que esto quiere decir. Cuando Jesús fue bautizado, salió del agua y oró, y el Espíritu descendió sobre él en forma visible como paloma, colocando en Jesús el techo, si me lo permiten decir, de la lluvia tardía en su vida para que su ministerio pudiera tener poder. Y tal vez tú me preguntas: ¿cómo puedo yo decir tal cosa? ¿Cómo yo sé que era la lluvia tardía en el ministerio de Jesús? Es porque miren lo que dice la palabra de Dios. No fue Jesús no recibió el Espíritu Santo en un momento por casualidad. No fue que de arte de casualidad o por arte de magia durante su vida ignoró la voz del Espíritu Santo y de pronto se le alumbró el bombillo y le pidió al Padre que le mandara el Espíritu Santo. No, la Biblia dice que el niño Jesús, cuando era niño, crecía en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. Gracia y sabiduría. Mientras sus padres le enseñaban la verdad de la palabra de Dios, el niño obedecía a esa palabra y el Espíritu Santo plasmaba en él la lluvia temprana. Desde niño sus padres enseñaban las Escrituras y él obedecía la voz del Espíritu Santo y crecía en esa gracia y esa sabiduría. Y cuando fue bautizado, querida iglesia, escucha bien, cuando fue bautizado salió del agua y oró. Y de la comunión diaria que había experimentado, el Espíritu Santo puso el techo de su presencia. Él puso el techo de su poder, la lluvia tardía, porque Jesús se había preparado o había escuchado la voz del Espíritu Santo y ahora estaba en una plataforma para recibir la doble unción del Espíritu Santo para que fuera derramado sobre él con gran poder. De ninguna manera tú y yo vamos a recibir el Espíritu Santo cuando éste nos hable y lo ignoremos. De ninguna manera cuando haya pecados escondidos en tu vida, cuando hayan cosas que cambiar y oigas la voz del Espíritu Santo en la lluvia temprana, de ninguna manera podrás recibir la lluvia tardía. Yo quiero que el Señor te llene con todo su poder. Yo quiero que el Señor me llene con todo su poder, pero para que lo haga, tiene que primero trabajar en la obra temprana en nuestras vidas. Hay una nota hermosa que me encanta, que dice así. Esta nota está en Testimonio para Ministros y dice: en ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana no son necesarias hasta
el mismo fin. Nota lo que dice la inspiración. La lluvia temprana no son necesarias hasta el mismo fin. Al buscar a Dios para que conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Cuando el camino, la siguiente nota, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Y note cómo vendrá. Cuando el camino esté preparado. ¿Qué quiere decir cuando el camino esté preparado? Cuando yo haya recibido la lluvia temprana en mi vida. Cuando yo haya aprendido a obedecer al Espíritu Santo cuando me habla cada momento de mi vida. Vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendición sobre el pueblo de Dios. Satanás no puede impedir que Dios te bendiga con la presencia de tu Santo Espíritu. Si tú te preparas, si tú oyes la voz del Espíritu que hoy te habla y hay algún pecado, Él te convence de pecado. Y cuando tú obedeces, cuando tú te arrepientes, cuando te vuelves a Él, la bendición que Dios tiene para ti es que un día, no muy lejano, el Espíritu de Dios va a colocar el techo de la lluvia tardía en tu vida. Y entonces podrás hacer grandes prodigios y el Espíritu de Dios te usará con gran poder. Me encanta esta otra nota que dice, mi última nota, dice, cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas. Cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista la unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vean y sientan el amor mutuo, entonces la lluvia de la gracia del Espíritu vendrá sobre ellos. Tan cierto como las promesas de Dios nunca faltarán en una jota o en una tilde. En otras palabras, cuando mi corazón sea transformado por el poder de Dios, cuando yo llegue a recibir el Espíritu Santo cada día y cada día me arrepienta y cada día el Espíritu Santo empieza a transformar mi vida, entonces vendrá sobre mí la gran bendición. Yo no sé ustedes, querida iglesia, pero yo quiero recibir el Espíritu Santo en esta mañana. Yo quiero tener el mismo poder que tuvieron los discípulos. Y saben, ese poder está disponible hoy para ti. Hoy está para ti disponible. Quiero terminar con una historia de Johnny. Johnny fue un hombre que tuve el privilegio de conocer ya siendo pastor. Y él nos contó su historia. Johnny creció en un hogar cristiano, saturado con la verdad del Evangelio. Su papá era un pastor. Y arraigado en las raíces profundas de la familia estaba el deseo de que Dios les llenara a todos de su Santo Espíritu. El tema favorito del papá de Johnny era predicar del poder que transforma al ser humano. Y ese poder es el poder de la presencia del Espíritu de Dios. Un día, Johnny me contó que cuando tomó ya una edad mayor que podía tomar decisiones por sí mismo, reunió a sus padres y le dijo que se iba a ir de la iglesia y en un instante todas estas enseñanzas
preciosas que habían sido atesoradas y con cuidado puesto en el corazón de aquel niño que creció, Johnny ahora las tiraba por la ventana. Johnny no solamente se fue de la iglesia. Johnny entendió que si iba a ser una persona impía, iba a hacerlo bien hecho. Se convirtió en un borracho, arrastrado por el vicio, quebrantó el corazón de sus padres. Pero un día sus padres se arrodillaron y lo hacían todos los días. Y escucharon la voz de Dios que le hablaba a través de su Santo Espíritu. Y les decía a aquel ministro que oraba por su hijo: un día verás a Johnny volver. Su padre anhelaba con ansia el poder ver a su hijo restaurado en los caminos de Dios. Pero se le hacía una eternidad. Finalmente, después de algunos años, Johnny un día fue y se emborrachó y se decidía ir a la casa de sus padres. Pero mientras iba de camino a la casa de sus padres, como estaba borracho y no tenía mucho sentido de sí mismo, en vez de llegar a la casa de su padre, llegó a la iglesia. Y cuando llegó a la iglesia que pastoreaba a su papá era una iglesia que tenía 2 puertas de esas antiguas que se abren lo mismo para adentro o para afuera. Y él entró y cuando empujó las puertas, estaba tan borracho que cayó al suelo y toda la congregación se viró para ver lo que estaba pasando. Y Johnny, avergonzado, miró al rostro de su padre, que lo miraba con ternura, con amor desde la plataforma. Su padre se bajó de la plataforma, vino donde estaba él, lo abrazó, lo besó y le dijo: hijo, siéntate por unos minutos y escucha la palabra de Dios. Johnny, apenado, decidió quedarse tranquilo, escuchando la voz de Dios. Él nos contaba esta historia. Y mientras escuchaba la voz de Dios, Johnny nos cuenta que el Espíritu Santo empezó a obrar en él, a convencerlo de sus pecados, a convencerlo de justicia, a convencerlo de juicio. Y Johnny empezó a sentirse incómodo. ¿Saben por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te habla, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, se crea incomodidad en tu vida. Te sientes avergonzado, te sientes miserable, te sientes que no vales nada. Pero Él no lo hace para que te sientas mal. Él te lleva a entender que eres un pecador para que tengas la necesidad más brillante y más gloriosa de tu vida, que es tener un encuentro personal con Jesús. Y Johnny nos cuenta que él se paró, no queriendo estar más allí en la iglesia, se paró para salir e irse y empujó las puertas por donde había entrado. Y cuando las empujó, Johnny nos dice que fue como si le hubiera dado a una pared, empujado una pared de concreto. Empujó las puertas, pero las puertas no se abrieron y cayó sentado de espalda y se avergonzó aún más todavía. Qué vergüenza, qué pena, no tengo ni siquiera fuerza para abrir unas puertas que se abrieron en primer lugar. Pero esas puertas estaban siendo cerradas por un momento por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba trabajando en la lluvia temprana en ese hombre. Se levantó nuevamente y dijo: no puedo estar en este lugar, porque él sentía que si se quedaba,
el Espíritu Santo lo iba a llevar al arrepentimiento y no quería estar más allí, así que volvió a empujar las puertas. Pero cuando empujó las puertas nuevamente, dice, él fue como darle a una pared de concreto, no se abrían las puertas. Entonces se paró por una tercera vez. Y cuando fue a empujar las puertas, oyó la voz, una voz clara que le habló. Y le dijo, Johnny, si vuelves a empujar la puerta se va a abrir. Y Johnny, con miedo, no queriendo que el Espíritu Santo dejara de trabajar en su vida, corrió a donde estaba Cristo Jesús, al altar frente a donde estaba su padre predicando, y le entregó la vida a Jesús. Johnny hoy es un ministro del Evangelio que predica con poder la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué Johnny tiene poder? Porque en el momento donde cayó una gota de lluvia del Espíritu Santo, él no la rechazó. Tal vez tú no eres Johnny, no estás borracho, no has entrado a una iglesia, no estás tirado, pero hay pecados en tu vida en el cual el Espíritu Santo está trabajando en ellos. Y la Biblia dice que Él gime con gemidos indecibles, tratando de convencernos de nuestros pecados. Qué triste es que vivimos una era donde hay muchas personas sentadas en la iglesia, pero el Espíritu Santo no puede convencernos de pecado. Es tiempo que Él te convenza de pecado. Esta nota dice así: pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. Las hojas verdes no aparecerán, a menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar a ninguna semilla. Dios quiere perfeccionar tu carácter. Dios quiere que en ti haya poder. La iglesia de Jesús es una iglesia que tiene poder, pero solamente ese poder es dado en su plenitud cuando tú aprendes a depender de Dios. Y cada día cuando el Espíritu Santo te habla, tú lo aceptas y le dices: desciende sobre mí, úsame. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza que ellos vengan y canten. Y allí donde tú nos estás mirando, desde tu cuarto, desde la cocina, desde el carro, de donde sea que nos estés mirando, ten la más completa seguridad que Dios quiere derramar su Santo Espíritu con poder. Él quiere llover sobre tu vida. Él quiere bendecirte con lo más precioso de todos los regalos, su presencia. Y esa presencia puede ser tuya en esta mañana. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Primero, dile: Espíritu Santo, desciende sobre mí. Segundo, dile: Espíritu Santo, convénceme de mis pecados. Ayúdame a entender que soy un miserable pecador. Tercero, llévame a la justicia preciosa de Jesús. A ese Jesús que no está para condenarte, sino a un Jesús que te ama, que vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y cuando te convenza de tus pecados, cuando te convenza de su justicia y de su juicio, y obedezcas a la voz del Espíritu Santo, un día no muy lejano, el Señor te pondrá en otra plataforma
donde en tu vida habrá ya paredes, cimiento y columnas. Y con su poder te pondrá el techo de su lluvia tardía. Holy Spirit, rain down. Espíritu Santo, desciende sobre mí. Si así lo desea, únete con nosotros en este último canto. Y después que cantemos, entonces yo voy a orar pidiendo a Dios que el tema de esta mañana sea una realidad en tu vida. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, comforter, weary ones behind, come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Santo Espíritu, el consolador y amigo, ven y tócame otra vez. Santo Espíritu, manda tu poder, que se escuche tu voz, tu palabra, oh Dios, cambia mi corazón. Santo Espíritu, oh mi odio,
¿Quieres decirle en esta mañana, Santo Espíritu, desciende? Santo Espíritu, oh ven. Pastor, pero yo he rechazado tantas veces al Espíritu de Dios. Sí, pero hoy te está llamando nuevamente. Pastor, pero yo soy un hombre malo. Dios no vino a salvar a los buenos. Pastor, pero yo no puedo. Yo soy un hombre débil, una mujer débil. Pero es que en la debilidad de los hombres se perfecciona el poder de Dios. Solamente lo que tienes que hacer es querer que la lluvia temprana llegue a tu vida. Y cuando venga, cuando le digas que sí, entonces llegarás a ser una mujer y un hombre libre. Si así lo deseas, allí donde estás, levanta tus manos. Yo voy a levantar las dos mías porque yo quiero la presencia de su Santo Espíritu. Todos los que estamos aquí, si quieren su Santo Espíritu, levanten las manos conmigo y oramos al Señor. Padre, tu Santo Espíritu es la mayor necesidad de nuestras vidas. No es un asunto de conveniencia, no es un asunto de cuando lo necesite. Es el aliento del cristiano, es la vida espiritual vibrante. Es el consolador, es el que nos lleva a toda verdad, es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. Padre, hoy queremos recibirte nuevamente. Perdónanos porque en algunas ocasiones hemos escuchado tu voz y la hemos ignorado, pero hoy levantando nuestras dos manos queremos decirte, Señor, desciende, ven Espíritu, tómame, que tu palabra sea viva en mi vida. Transfórmame, rain down on me. Desciende sobre mí. Pero también desciende en cada persona que nos está mirando. En cada persona que está con ese vacío adentro de su corazón, llénalo de paz, de amor, de paciencia, de benignidad. Llénalo de los frutos de tu espíritu, que al escuchar tu voz y al obedecer tu palabra, tú lo puedas llenar con la lluvia tardía y le puedas colocar a cada uno de nosotros el techo de la magnitud y la gloria de tu poder. Bendícenos allí donde estamos y cuídanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Es mi deseo y oración en esta mañana. Amén.